Ya está aquí sentado en nuestros estudios nuestro panelista de verano, nuestro panelista Rafael Gumucio, que bueno, en este día miércoles uno empieza a mirar, probablemente ayer hasta el mediodía que habíamos hablado, Rafael, esta noticia estaba muy lejos de ser una verdad. Probablemente todavía hay mucho de conmoción, todavía hay un poquito de shock. Tú escribiste una columna muy bonita, muy potente ahí en Exante sobre la figura de Sebastián Piñera, porque muchas veces los caminos se fueron cruzando. Es decir, la verdad es que Sebastián Piñera se fue cruzando en el camino de muchas personas. A mí me sorprende la cantidad ayer de políticos, de periodistas. O sea, no sobrevoló la escena, siempre estuvo muy encima, ¿no? O hacía las dos cosas a la vez. Claro, nosotros crecimos... Hola, buenos días. Sí, buenos días, queridos audientes. Claro, pues, tú y yo, como generación periodística, hemos crecido con Piñera. Yo empecé entrevistándolo cuando era senador de la República. Claro, en los 90. En los 90, luego después dejó la senaturía, tuvo un momento en que no se sabía para dónde iba, pero siempre quiso ser presidente, y después cuando fue presidente, las dos candidaturas y todo eso. Entonces, claro, uno lo vio crecer, uno creció con él, y era una personalidad absolutamente distinta al resto, no era alguien que nos hiciera notar, digamos. Sí, no. Quizá un poco excéntrico también en algunas cosas. Totalmente excéntrico. ¿No es cierto? Yo cuando dije este tipo nunca va a ser presidente, porque es demasiado excéntrico, demasiado gringo, pensaba yo, porque fue criado una buena parte formado en fuera. Estados Unidos. Dije, no va a ser presidente nunca porque es demasiado poco chileno, es demasiado vistoso lo que él quiere, porque no tiene esa cosa chilena de decir, no, yo sí, pero no, o sea, no. Claro, y tenía una irreverencia que si uno va a los 90... recordemos que para Sergio Onofre Jarpa, o sea, claro, su pelea era con Andrés Alamán, pero la figura de Sebastián Piñera era una enorme incomodidad. Su pelea con Alamán era compleja, porque al mismo tiempo siempre ha sido compleja esa pelea. Eran amigos y muy cercanos. Claro, Jarpa, claro. O sea, era un personaje que se fue a la derecha, pero que le tocaba la oreja. Claro, era un democristiano al principio. En el fondo. Sí, pero muy convencido del mercado, según convencido por razones, digamos, académicas. Fue también un gran profesor de economía. Uno se olvida esa parte. Que en todas las cosas donde él trabajó, descolló. La verdad es que era descollante. Era un profesor, parece que impresionante, de economía, y luego después fue un empresario también bastante descollante, muy descollante, digamos, y fue un político. La política era más difícil, pero también llegó a los máximos grados. Y claro, la derecha tradicional no lo quiso, pero tenía algo muy raro que yo no sé cómo calificarlo, pero a él le costaba creer que la gente no lo quisiera. Pero era evidente. Claro, como que siempre buscó. ¿Te acuerdas que muchas veces en discurso cuando era presidente decían muchos, no sé, políticos, analistas, que él hacía todo esto para ser querido? Creo que incluso Carlos Peña lo dijo en varias ocasiones, como que tenía una tendencia a buscar la aprobación. Pero yo creo que sí, que era más una imposibilidad de creer de que no lo quisiera, porque él no era de grande odio ni de ningún rencor demasiado. Pues, supongo que habría tenido gente que odiaba, pero no se le notaba mucho. Entonces yo creo que era una imposibilidad de no entender la fuerza de ese odio, digamos, que lo hizo trabajar y perdonar y trabajar con gente que con la que no tenía ninguna onda. Isabel recuerda que militante la UDI, y la UDI realmente sentía por Piñera no solo odio, sino que verdadera aversión. Sí. Y sin embargo él se trabajó con ellos, no tuvo ningún problema. Era un personaje muy extraño. Sí, y además que le gustara o no le gustara la UDI, la puso en jaque en varias ocasiones, y en algunas incluso logró someterla a sus propios designios. Sí. Él lograba eso. Te digo esto porque así como la semana pasada pasó con Lagos, que yo creo que Isabel Plaza hace un punto de referencia importante cuando habla de una cierta orfandad, la cantidad de gente que recordaba historias con Lagos, de momentos. Pero hoy día, entre ayer y hoy, ¿no?, cuando todo esto está recién en curso y vienen varios días por delante de duelo nacional, también la cantidad de personas que tienen experiencias o vividas con Sebastián Piñera. ¿Tú cómo? Hablábamos, ¿te acuerdas la semana pasada, a propósito del Lago? Sí. De ese famoso desayuno
que tuvimos juntos en la radio Cero en ese minuto, era Duna Cero, sí. Nosotros estábamos entrevistando a Lagos. Y desayunando, quedamos tomando un café después con él. Y llega Sebastián Piñera y se sienta en el desayuno. Sin que nadie le haya dicho nada. Bueno, sí, eso era típico. Y empieza un duelo muy bello, porque Piñera tenía una gran admiración por Lagos. Creo que era la persona que yo lo vi ahí como que más respetaba, por lejos, con mucha distancia. Y le decía presidente y lo admiraba, y Lagos estaba muy provocativo y empezó a provocarlo. Y Sebastián Piñera, en una posición totalmente distinta a la que yo siempre le vi, la aguantaba hasta que de repente empezaron a hablar de economía, y ahí le salió a Piñera el Piñera y le lanzó y le empezó a decir, y pasó la locomotora, y le empezó a decir, te estás equivocado en tal dato, y claro, y la capacidad, el conocimiento en materia económica y en materia eran tan gigantescas que igual logró poner en jaque al expresidente Lago, pero el expresidente Lago logró salir por un lado político, y ahí pero fue la primera vez que veo a Piñera como frenando la máquina, tratando de no ganar. Por el respeto. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la relación que ahora recuerdo, ¿no? De Sebastián Piñera con Michelle Bachelet, esa también es otro capítulo. O sea, nunca los vi juntos. Y guitarrearon juntos en un verano, no te creas. Amor de verano. Amor de verano, pero hablamos de eso, hablamos de más, alguna experiencia que podríamos compartir también, Rafael Gumucio, como periodista, no es por poner el foco en uno, pero que probablemente permiten a nuestros auditores acercarse a un personaje que uno simplemente por este oficio del periodismo tuvo acceso directo a su intimidad, a su casa, a su familia. Me tocó incluso entrevistarlo en Cerro Castillo, ahí te cuento bien cómo fue eso. Tenemos por una parte que ya está siendo será trasladado en un avión FACH a Santiago, y dentro de pocos minutos se va a entregar el protocolo detallado de cómo será todo este proceso fúnebre, en momentos donde además está declarado duelo nacional, que señalaba ayer el presidente Gabriel Boric. Junto con esto vamos a ver también, ¿no es cierto?, situaciones, recordemos, del peritaje que se está haciendo en el helicóptero. O sea, hay mucha información en curso durante este día, además, ¿no es cierto?, de el recogimiento que ha significado la partida de una figura como Sebastián Piñera. Rafael Gumucio, un poco relatamos momentos, ¿no?, de Sebastián Piñera como figura, como expresidente, pero como una figura muy relevante en la derecha, que, como decíamos, cada tanto estaba, ¿no es cierto?, desordenando el mapa. O sea, cuando él quiso ser candidato y Joaquín Lavín era la persona mejor aspectada, él tomó la decisión de que el candidato iba a ser él. Y tuvo razón, no ganó, pero tenía razón que Lavín estaba mucho más débil de lo que nosotros veíamos, digamos, lo que veían y lo que veíamos desde el análisis frío. Isabel Plat decía que era un hombre muy racional, y es cierto, pero también era un hombre extraordinariamente intuitivo, basado con unas corazonadas que a veces eran muy certeras y otras veces fallaban. Pero lo de los mineros de la mina San José, yo me acuerdo que, porque me costó carísimo, yo pensaba racionalmente que no podían estar vivos, y que era lo decías tú en el primer día que teníamos. Y el día que aparecieron me sentí en pésimo, porque me iba a tocar una semana de bullying, pero la verdad es que desde el punto de vista nacional tenía razón yo, pero desde el punto de vista de una intuición o de un olfateo, le dio a Sebastián Piñera con que estaban vivos, y estaban vivos. Tenía esa mezcla de racionalidad, de las cifras, pero también una intuición. Yo sentía que algo lo entendía. Ahora, lo que pasa es que tú no solo como periodista, tú también una cosa media familiar, ¿no? Él se empeñaba en decir que éramos parientes. Sí, él te decía siempre, me acuerdo, cuando lo teníamos que entrevistar. Sí, él se empeñaba en que fuéramos parientes, la verdad que no lo éramos, pero no había una cercanía de familia. Su madre era muy amiga de mi abuela, su padre era muy amigo de mi abuelo, y pertenecían a esta misma clase media alta, muy empobrecida, sin fortuna. Sí, que era como austera también de alguna manera. Con mucha cultura, es decir, su padre era un hombre muy culto, que vivió en Estados Unidos y en varias partes más por la diplomacia, que eran demócratas cristianos, austero, muy demócrata y muy cristiano. Entonces, claro,
pertenecíamos a un mismo mundo, como hoy decir que vivían en el golf, pero en un golf que estaba recién construyéndose, un poco desarmado, donde... ya un sector de clase media que hoy día probablemente se ve menos. Claro, un poco... Que era como distinto, que era una cosa más cultural. Y era un mundo, su padre era una persona muy excéntrica, entonces era un mundo pero la relación de Sebastián Piñera, por lo recuerdo, cuando él hablaba de su papá, que hablaba con un amor así inconmensurable, pero también era una complejo, porque su padre también era un padre muy afectado anímicamente. Sí, tenía como momentos depresivos, sí, ¿no? Y tuvo una muerte muy divertida, porque le dijo a Sebastián, dame esta tarjetita que tenés tú, me das una tarjetita, como y se fue con la tarjetita de crédito y se fue a Europa y la gastó hasta el último centavo, porque era un tipo de familia que no le interesa nada el dinero. A Piñera tampoco le interesaba ganar, y esto era un juego en que ganaba y ganó y se transformó en un hombre extraordinariamente rico, pero no le interesaba. Por eso mismo ofender a mucha gente que decían que... O sea, le interesaba ganar. Ganar. Una vez que ganaba, cambiaba de objetivo. Cambiaba de juego. Salvo algunos, porque era insistente. Cuando quiso ser candidato presidencial, insistió... Lo único en que yo siento que cambiaba su visión era esta cosa de servicio público, de gobernar, en que estaba dispuesto a no ganar. Porque la verdad es que ser presidente o ser político, ser presidente sobre todo es perder, sí. Es solo perder. Y ahí, en esa cosa que, claro, en ese pragmatismo de Sebastián Piñera, o en esa también excentricidad, Cecilia Morel ha jugado siempre un rol relevante. Ya no es solo la mujer de toda la vida de Sebastián Piñera, sino que era un faro muy importante. Sí, y un cable a tierra, a tierra muy, muy fuerte. Ella, muchas veces me tocó ir a entrevistarlo, le decía, pero Sebastián, concéntrate, Sebastián, salude porque, claro, de repente él pasaba muy por encima. Alguna vez me tocó ir a entrevistarlo, lo he comentado estos días por la revista Paula, en su casa. Él venía atrasado, yo estaba sentada en su casa aquí en San Damián, y estaba esperándolo, y cuando de pronto como que me empezó a volar, y era él que llegaba en su helicóptero y que aterrizó en el jardín de su casa, el jardín de la casa, y era como que volaban todos los árboles, que era casi otoño, entonces realmente era como una voladera de hoja, y se bajó muy campante, como que era muy normal en realidad estacionar el helicóptero en el jardín de la casa, un jardín grande, no estamos hablando de un patiecito chico. Pero él mismo tenía mucha conciencia de sí mismo, de que era un hombre que a veces las formas no es que las pasara de largo, pero como que no le interesaba la solemnidad, la forma. Sí. Creo que fue un error, de verdad. Debería haber respetado mucho más la forma, alguna forma, digamos, pero no le interesaba nada, no le interesaba como la conversación small talk, así, la conversación como por hablar, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Que al tiro quería ir al hueso, al meollo. Era un hombre muy apurado. Bueno, le decían la locomotora en los años 90, recuerda tú que así partía. Y le decían la locomotora, y bueno, era un hombre que podía muy rápidamente ofender, porque tenía esta cosa que de repente no te saludaba, y después una vez no te saludaba y la próxima te quería sentarse y contarte la vida y confesarte. Claro, era alguien que no respetaba ningún protocolo, ninguno de esos cuidados. Yo creo que era muy difícil tratarlo como lo que era uno de los hombres, durante un tiempo fue el hombre más poderoso de Chile en todo sentido. Claro, empresario, político, dueño de medio de comunicación. Creo que esa acumulación de poder fue un tema, y creo que tampoco él nunca entendió que no se podía acumular tanto poder. Ahí está el tema de las formas. En las manos, porque como él tampoco lo sentía, ¿no? Tampoco se sentía él el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de Chile, tampoco sentía que los medios de comunicaciones que tenía estaban bajo sus manos, porque la verdad es que
se administraban con cierta libertad. Sí. Entonces, él nunca comprendió, porque creo que no, porque se cindía un poco, como solo pueden lograrlo las personas que tienen tanto. Y cuando él estaba en la moneda, y cuando estaba en los negocios, estaba en los negocios, y entonces no era capaz de ver que era la misma persona el que estaba en todas estas partes, y como él podía estar en todas estas partes, pues sentía que porque no lo iba a poder hacer, si él podía, la mayor parte no podíamos. Quería hacer un punto probablemente porque quiero relevar que la figura de Andrés Chadwick, que está a cargo y va a ser el puente de la familia con el gobierno, que está jugando un rol clave y decisivo en estas horas, lo quiero poner en perspectiva porque en alguna vez el propio Andrés Chadwick en conversaciones me dijo, mira, está el mito de que con Sebastián Piñera, por ser primos, éramos súper cercanos. Me dijo, la verdad es que nos hicimos amigos, así de cercanía habitual, de reuniones, de junta y de confidencia, estando en La Moneda. Sí. Es decir, compartieron evidentemente caminos políticos comunes, Andrés Chadwick era una figura importante en la UDI, fueron senadores juntos, mantenían, ¿no es cierto?, familiares que importantes para ellos, pero la cercanía que lograron mientras estuvieron en el gobierno y lo esencial que fue Andrés Chadwick para Sebastián Piñera en su segundo gobierno, probablemente queda en un espacio sumamente reservado. Es que no mantuvieron caminos políticos parecidos, porque claro, en los años 80 Piñera era un opositor al gobierno de Pinochet, un opositor sin muchas dudas, y el mundo de Piñera era más bien el mundo de, no sé, José Antonio Viragallo, más bien más cercano a ese mundo. Yo Cecilia trabajaba con mi papá en una oficina de una ONG, digamos, era ese mundo, más bien de la ONG, más bien de Modestiano. Ese era el mundo en que Piñera vivió en los años 80, y después en los 90 la UDI no podía odiar más a Piñera, que no entendió nunca quién era Piñera. Entonces, es verdad que la amistad se trabó ahí. Ahora, claro, el parentesco es muy importante porque los Piñeros son una familia muy excéntricamente distinta al resto. Bueno, José Piñera, que no ha dicho, no lo hemos visto, no ha dicho pío. No ha dicho esta boca es mía, claro, con una distancia enorme, pero su cercanía con Magdalena, que iba con él en helicóptero, Pichita, con Pablo Piñera, con Polo. Claro, hay algo esencial ahí, es que los Piñera Carballo, fueron educados en Europa por un padre que había decidido vivir en Europa a pesar de que tenía tierra en La Serena, digamos. Entonces, son profundamente franceses y profundamente Bernardino, Don Pepe, toda la familia, los abuelos. Entonces, eso configuró una manera de ser que siempre se sintieron un poco raro acá en Chile. Y eso se fue como un poco transmitiendo. Bueno, hemos hablado de lo que implica Sebastián Piñera él como persona, como líder, y también probablemente, ¿no es cierto?, hoy día han hablado mucho de orfandad, lo decía Isabel Plaza, lo hemos escuchado varios de sus ex ministros más importantes. Un líder que finalmente, a pesar de sectores de la derecha, se instaló, ya de la izquierda para qué decir, fuertemente ahí. Y queremos avanzar también y profundizar un poquito en eso. Son 8:45, Rafa.